Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marta Susana Rojas Carranza. Estudio la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi matrícula es la 225-737. Actualmente tomo la materia de Sociedades y Contratos Mercantiles con el asesor Dr. Armando Llanos Mendoza. Este reto que voy a presentar es el reto 5. Les presentaré la aplicación práctica a la norma a los contratos mercantiles internacionales. Empezaré considerando que el contrato es en sí la creación de una serie de obligaciones y que el contrato tiene una importancia fundamental en las transacciones comerciales internacionales. En la actualidad, multitud de empresas operan en el comercio internacional. En este contexto, el contrato adquiere gran importancia, debiendo ser claro, conciso y facilitando así las relaciones comerciales. Para cada situación, cada empresa deberán formularse los contratos idóneos para cada negociación. Las empresas deben tener un proyecto para operar en el mercado internacional, diseñar adecuadamente sus productos y tener unas marcas que sean comerciales. La realidad mercantil actual es compleja, además el gran número de transacciones comerciales que se realizan diariamente hacen que los problemas y riesgos sean numerosos, tal y como lo veremos en el siguiente caso que analizaré. El caso es este. El Hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebró un contrato con el laboratorio Collins & Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas que el laboratorio entregara al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correos electrónicos. El precio pactado de la mercancía fue por la cantidad de 2 millones y culminó con la firma electrónica del contrato el 30 de enero del 2020. Se estableció como tiempo máximo de entrega de la mercancía 3 meses. En el mes de junio de 2020, al llegar la mercancía, el personal del hospital revisa y entrega y hace las siguientes anotaciones. Se recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de abatalenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y el embalaje de 3 de las 10 camas de hospital estaban defectuosas. Situación que nos lleva a los siguientes cuestionamientos. Empecemos por preguntarnos qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes. Considerando que se realizó una compra, estamos hablando de un contrato de compraventa internacional, mismo que se define como un instrumento que refleja el acuerdo entre dos partes domiciliadas en diferentes países con el fin de crear, transferir o exigir derechos y obligaciones bajo el amparo de una ley. Su regulación internacional quedó establecida en el Congreso de Viena el 11 de abril de 1980. Se trata sobre la compra-venta internacional de mercancías. El fundamento del contrato de compraventa está regulado en el artículo 1 de la Convención Interamericana sobre Derecho aplicable a los contratos internacionales. Cabe mencionar que este contrato de compraventa también se regula en el artículo 3 y el artículo 7 de la Convención de las Naciones Unidas. ¿Por qué lo consideramos de carácter internacional? Porque se basa en el acuerdo entre dos partes, importador y exportador, domiciliados en dos países distintos que se comprometen al intercambio de una mercancía por el pago de un precio, de acuerdo con la definición jurídica de la compraventa internacional. Los domicilios de las partes firmantes del contrato deben estar en diferentes estados y sabemos que uno está en España y el otro está en Nueva Zelanda. El tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos es un contrato tradicional celebrado a través de medios electrónicos. Hablemos un poco de este tipo de contratación. Al celebrarse por medios electrónicos, se disminuyen drásticamente los costos de transacción, de búsqueda de contratantes y de celebración. Supera las barreras de espacio, tiempo y aún las impuestas por las leyes nacionales.
Sin embargo, como desventajas, se han detectado las dificultades que presenta la contratación online respecto a la ejecutibilidad de los acuerdos, circunstancia que aumenta considerablemente los eventuales costos de ejecución. Asimismo, otros problemas jurídicos en torno a este nuevo medio de contratación de los que la doctrina se ha ocupado y que están relacionados con la imputabilidad de la declaración de la voluntad, la distribución de riesgo de la declaración online, la formación del consentimiento, el lugar y tiempo de celebración, entre otros. El contrato de compraventa internacional no obtiene ningún requisito, no debe tener ningún requisito de forma por ley, por lo que la creación y las estipulaciones contenidas en él pueden aprobarse por cualquier medio. Cabe precisar que no existe la revocación de la oferta si el destinatario envió la aceptación del contrato. En nuestro Código Civil Federal, en el artículo 1796, queda regulado el perfeccionamiento del contrato así. Artículo 1796. Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, excepto aquellos que deben revestir una forma establecida por la ley. Desde que se perfeccionan, obligan a los contratantes no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza, son conforme a la buena fe, al uso o a la ley. Por lo tanto, las obligaciones que les corresponden a cada parte por la suscripción de este contrato son la del vendedor entregar una cosa determinada, a garantizar las calidades de la cosa, a prestar la evicción, y la obligación del comprador es el deber de cumplir todo aquello a que se haya obligado y especialmente a pagar en el tiempo, lugar y forma convenidos por un precio cierto, en dinero o signo que lo represente. Y si no se han fijado tiempo y lugar, el pago se hará en el tiempo y lugar en que se entregue la cosa. Las obligaciones de quien vende están fundamentadas en del artículo 30 al artículo 52 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, y las obligaciones de quien compra del artículo 53 al 60 de la misma Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. Si observamos, nos damos cuenta que las partes no señalan legislación alguna. ¿Cuál debería aplicarse? Las reglas para la negociación de la compra y venta de los productos son las reglas Intercoms, International Commerce Terms, de la Cámara de Comercio Internacional, creada en 1936, y que determinan la transferencia de riesgos y de propiedad, así como los derechos y las obligaciones que contraen tanto la parte vendedora como la parte compradora. Las reglas Intercoms se deben estipular en el contrato de compraventa internacional. Es recomendable revisar la guía básica para la correcta elaboración y adecuada celebración de un contrato de compraventa internacional de mercancías de ProMéxico. Asimismo, es importante considerar la calidad y requerimientos de mercado que algunos países emiten a modo de reglas de mercado. Dichas reglas se reducen en la utilización de los identificadores físicos con los que se debe cumplir la mercancía de importación, tales como el membrete o el etiquetado. Además de estas, existen especificaciones que están sujetas al tipo de mercancía. Por ejemplo, si en México un producto está obligado a cumplir con una norma oficial en su fabricación, su similar de importación también deberá cumplir con las especificaciones de dicha norma, por lo que antes de importarse se deberá obtener un certificado de calidad y sus autorizaciones correspondientes. La Secretaría de Economía, a través de la Dirección General de Normas, se encarga de formular, revisar, expedir, modificar y cancelar, además de difundir las normas oficiales aplicables en México, así como de determinar la fecha de su entrega en vigor. Para ello, desarrolló un sistema por internet de las normas oficiales mexicanas,
la NOM y normas mexicanas, con la intención de aplicar la difusión de su normalización y conservar su acervo vigente. En caso de querer conocer las normas oficiales vigentes en México y los proyectos publicados para consulta pública, así como el listado de normas expedidas por la Secretaría de Economía y los organismos de normalización nacional, es recomendable consultar el catálogo de normas oficiales mexicanas, que es la NOM. Otro factor muy importante a considerar es el valor asignado a las mercancías que se importan, puesto que en tanto el precio sea competitivo y su utilidad razonable, se determinará el precio de contribuciones a pagar, como son el impuesto general de importación o el impuesto al valor agregado, entre otros. Y un punto más es consultar las disposiciones generales aplicables para la fijación del precio de importación del producto. Para este efecto debemos consultar la Ley del Comercio Exterior. Y considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato, como lo vimos, ¿qué opciones puede tener el hospital frente al contrato? Si el caso es que el hospital no ha efectuado el pago de la mercancía, puede rescindir el contrato. Esto de acuerdo al artículo 73 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, que contienen las razones por las cuales se puede anular el contrato y el cumplimiento de las obligaciones de una de las partes es una de estas razones. Por el contrario, si el pago ya se realizó, se podrá solicitar una indemnización de acuerdo a lo establecido en los artículos del 74 al 77 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. Este contrato podrá cancelarse si ambas partes así lo acordaran, sí será posible. Cuando la cancelación solo es por una de las partes, se podrá llevar a cabo de acuerdo con el artículo 29 de la Convención de las Naciones sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. Asimismo, si ambas partes no coinciden en la cancelación, el hospital podría realizar los actos para dejar sin efecto el contrato. Como conclusión, mencionaré algunas cláusulas que podrían ser aplicables al contrato celebrado entre el Hospital Caminemos Juntos y el laboratorio Collins & Phillips para prevenir futuros conflictos. La primera cláusula importante en el contrato es la descripción de la mercancía, las consecuencias en el caso de no recibir la mercancía descrita. La segunda cláusula es el plazo para que el comprador realice el pago. La tercera sería la resolución de controversias, como el caso de incumplimiento de alguna de las partes. Eso es todo de mi parte, les envío un saludo. Gracias.